Si no has estudiado magia o no has practicado magia o no has crecido en un entorno donde se haya practicado esa magia y se hayan hecho hechizos, es muy seguro que el concepto que tengas sobre las varitas mágicas es lo que has visto en las películas de Harry Potter o en las películas de Disney. Pero en la brujería, una varita mágica es una herramienta larga y puntiaguda que se utiliza para enfocar y dirigir la magia. Mi recomendación es que hagas tu propia varita, porque de esa manera, mientras la haces, le puedes infundir tu propia energía y tu propio poder personal. Y esto va a crear que se cree un fuerte vínculo entre tú y tu herramienta mágica, lo que va a hacer que tus hechizos sean más potentes y más poderosos. Y en lo que respecta a las manualidades, hacer una varita mágica puede ser divertido y además va a sacar tu parte creativa. Las varitas de madera son las más duraderas y las más fáciles de decorar, porque le puedes poner piedras, metales, amuletos, por ejemplo aquí le tengo puesta una pluma, pero tú te tienes que sentir libre de hacerla del material que quieras. Por ejemplo aquí tengo una que es de cobre que me la hizo Pedro, pero tú la puedes hacer como tú quieras, excepto de plástico. Las de plástico solo para los disfraces. Pero en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado te dejo un enlace donde puedes ver cómo yo hago una varita mágica y otro enlace donde también te explico cómo la puedes consagrar. Ahora te voy a decir cómo puedes identificar la energía de tu varita, porque puede ser que tengas varias varitas y digas, ¿para qué uso esta varita? ¿Para qué uso esta otra? ¿O para qué uso esta otra varita? Si tú ya has hecho tu varita con una intención específica, es decir, hago esta varita con la intención de hacer hechizos de limpieza y protección, pues ya mientras que la estabas haciendo ya le has infundado esa intención, es decir, tú ya puedes, una vez tengas consagrada la varita, ya puedes usarla para ese propósito, para hacer hechizos de limpieza y protección, o de amor, o de dinero, o de lo que tú quieras. Y como te he dicho anteriormente, puede ser que tengas varias varitas y no sepas qué tipo de intención tiene cada una. Bueno, pues puedes hacer un poquito de magia para averiguarlo. También, si tú dices, solo voy a tener una varita y esta varita es la que yo voy a usar para mi magia, la voy a usar en todos los hechizos, pues ya le has puesto la intención. Esa varita te servirá y la podrás usar para todo tipo de hechizos. Pero vamos al caso de que tienes 1, 2, 3, 4, 5 y tú no sabes ahora mismo qué intención le vas a dar a cada una de ellas. Pues te voy a decir cómo hacerlo. Y la forma más sencilla de hacer esto es preguntarle a tu varita qué tipo de energía contiene. Para hacer esto tienes que sostener la varita entre las palmas de tus manos, a la altura del pecho, y cerrar los ojos. Y le preguntas en voz alta o mentalmente cuál es tu energía en este momento. Te sientas en silencio, de una manera relajada, sin prisas, esperando esa respuesta. Y la respuesta generalmente viene en forma de pensamiento que flota en tu mente. Pero debes mantener tu mente muy abierta y tu intención de ver ese mensaje muy abierta para recibir esa respuesta. También puedes meditar con tu varita en el regazo y seguro que mientras que estás meditando, esa respuesta también te viene en tu meditación. Y una tercera forma de identificar la energía de tu varita es preguntándole al tarot. Si controlas y sabes mirar el tarot. Barajas tus cartas como lo harías normalmente y haces la pregunta: ¿cuál es la energía de mi varita? Y robas una carta y según la respuesta que te dé esa carta será la energía que tiene tu varita. Puedes hacer solo un método de los que te he indicado o todos si es que así lo deseas. Y las respuestas que vayas recibiendo las anotas en tu diario o en tu grimorio. También es posible que la energía de tu varita cambie con el tiempo. Así que utiliza cualquiera de estas técnicas cada vez que lo necesites si crees que ha habido un cambio de energía. Ahora paso a decirte cómo usar tu varita mágica. Hay muchísimas formas de usar tu varita mágica, pero yo solamente te voy a decir algunas para que comiences a practicar.
Porque una vez que te sientas cómodo con los métodos que te voy a indicar, podrás explorar otras distintas maneras de utilizar esta herramienta mágica. Puedes usar tu varita para establecer una intención al escribir tu deseo o tu objetivo o lo que tú quieras conseguir en el aire, letra a letra, palabra a palabra, con la punta de tu varita. Cuando lo hayas escrito, terminas apuntando con tu varita hacia arriba para enviar ese deseo que has escrito, enviar esa energía al universo. Y ahora te voy a decir cómo puedes activar una rejilla de cristal. Puedes crear una rejilla de cristales de la forma que tú quieras. Sostén la varita con tu mano dominante y apunta la punta de la varita al cristal que esté más alejado del centro. Y ahí comienzas a meditar sobre la intención que tú le has puesto a tu rejilla de cristales. Mueve lentamente la varita sobre los cristales como si estuvieras conectando los puntos, comenzando desde el exterior y moviéndolos hacia el centro. En todo momento vas enfocando tu mente en la intención que le has puesto a esta rejilla de cristales. Y una vez que la punta de tu varita haya llegado al centro de toda la bandeja, expresa tu intención en voz alta y levanta la punta de tu varita hacia el cielo. Y al hacer este gesto con la varita, estás enviando tu intención, la intención con la que has puesto la rejilla, la estás enviando al universo. Evidentemente, todo esto lo tienes que hacer muy despacito y enlazando piedra por piedra, todas las piedras que hayas puesto en tu rejilla hasta llegar al centro. Otra manera de usar la varita mágica es para enfocar y dirigir tu intención. Apunta tu varita hacia el altar, velas, la petición o cualquier objeto que estés utilizando para potenciar tu hechizo. Tienes que visualizar un rayo de luz, que es tu propia energía personal. Es esa energía que sale de tu centro, del centro de tu pecho, recorre tu brazo, tus dedos índice y corazón y se proyecta a través de la punta de la varita. Y ese haz de luz es lo que tienes que visualizar que va hacia el objeto, porque así le vas a dar potencia a tu intención mágica a la hora de hacer tus hechizos. Puedes usar también la energía de tu varita para limpiarte o recargarte. Como siempre, tienes que establecer tu intención antes de comenzar tu hechizo. Tienes que relajarte, sentirlo, visualizarlo, incluso visualizarlo como si ya lo hubieses recibido. Porque puedes usar la energía de la vara, de la varita mágica, para limpiar la energía de tu cuerpo, cargarte de energía protectora, cargarte de energía amorosa e incluso de la energía de la abundancia. Todo depende de la intención que tú le des al hechizo. Para esto te aconsejo que sea más una varita de estas cortas. Puedes utilizar la punta de la piedra o la propia punta de la varita. Es tu varita, es tu magia, es tu hechizo y tú decides cómo hacerlo. Para empezar, apunta la energía de la varita en dirección a tus pies hacia el suelo y haz círculos en el aire sobre tu cuerpo. Comienza por el suelo y vas subiendo la energía de la varita hasta que llegue a la altura de tu cabeza, a la coronilla de tu cabeza. Esto lo haces de una manera muy lenta y muy despacito, porque mientras haces esos círculos sobre tu cuerpo, tienes que ir visualizando como ese haz de luz, ese rayo de luz, cubre todo tu cuerpo y tu cuerpo se va impregnando de toda esa energía. Y además debes observar cualquier tipo de sensación en tu cuerpo mientras realizas este hechizo. Y cómo no vamos a usar esta herramienta mágica para lanzar nuestro círculo de poder, nuestro círculo de protección cuando estamos haciendo nuestros hechizos. La manera de usar la varita para hacer ese círculo de poder
es sostener con firmeza la varita en tu mano dominante y visualiza una luz azul o de cualquier color que tú desees y con el que más conectes saliendo de tu mano y a través de tu varita y hacia el centro de tu círculo. Cierras los ojos, te concentras y en tu mente tienes que ver cómo esa luz que visualizas que sale de tu varita se va haciendo del tamaño deseado, del tamaño que tú prevés que va a tener tu círculo de poder. Y ahora entras en el centro de ese espacio. Y ya cuando estés listo para hacer tu círculo, para cerrarlo, tienes que seguir visualizando ese rayo, ese haz de luz y enfocarlo hacia la tierra. Y según lo vas pasando, es como si visualizaras los copos de nieve que se van derritiendo. Cuando uses la varita, la uses para escribir, la uses para cargar la rejilla de cristales, para el círculo, la uses para que la uses, siempre tienes que sentir que esa energía sale del centro de tu pecho, recorre tu brazo, tus dedos índice y corazón, sujetando siempre la varita con firmeza. Y esa luz que previamente, con una concentración evidentemente, has visualizado, sale por la punta de tu varita. Y así es como diriges la energía. Según vayas practicando estas fórmulas que te he dado, más las que van a salir de ti de manera intuitiva, y te permitas el lujo de ir explorando con tu varita mágica, podrás hacer grandes hechizos. Y si quieres aprender más sobre magia y brujería, aquí tienes academiabrujeando.com. Te espero dentro si todavía no estás y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.